Bueno, pues vamos a empezar con Jesús. Os voy a hacer una muy breve introducción, presentación de él. Me la he anotado porque no quiero dejarme nada. Jesús es profesor del posgrado de Neuroeducación, Aprender con todo nuestro potencial, de la Universidad de Barcelona y del máster de Neurodidáctica de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. Es coautor del libro Neuromitos en Educación, el aprendizaje desde la neurociencia y autor del blog sobre neuroeducación, Escuela con Cerebro. Y ha sido también profesor de ciencias en secundaria durante más de 15 años. Espero que os entusiasme tanto la pequeña aportación que hace en esta jornada como nos entusiasma a nosotros de trabajo que él está realizando. Le doy paso a él. Tenemos el título. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Lena, Esther, Diego, a toda Espiral Emprende y sobre todo a todos vosotros, porque formáis parte del proceso de transformación educativa que va a cambiar la educación y la va a mejorar. Yo quiero compartir con todos vosotros, en estos minutos, algo sobre neuroeducación. Este enfoque integrador, transdisciplinar, en el que confluyen los conocimientos suministrados básicamente por la neurociencia, debido al desarrollo de las tecnologías de visualización cerebral en los últimos años, pero también de la psicología cognitiva, de la pedagogía, de muchas disciplinas, y que tiene como objetivo mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje basándonos en lo que sabemos sobre el funcionamiento del cerebro humano. En la práctica, nos gusta decir que todo consiste en acercar la ciencia al aula para que los profesores sepamos realmente qué es lo que funciona, pero también, muy importante, por qué funciona. Para que nos alejemos de los neuromitos que, lamentablemente, predominan mucho en la educación. Nosotros hemos identificado 8 factores que la neuroeducación ha analizado y que tienen muchas implicaciones pedagógicas. Pero antes de compartir estos 8 factores con todos vosotros, me gustaría comentar un experimento que se realizó hace muy poco en el MIT, en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, una gran universidad, donde hay grandes alumnos, grandes profesores, gente muy emprendedora. Fijaros lo que ocurrió. Colocaron un sensor electrodérmico a un alumno del MIT, 19 años. Este sensor medía la actividad eléctrica cerebral de este alumno, las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Y llevaba este sensor en todas las tareas cotidianas, entre ellas estar en clase. En la tradicional clase magistral, también en el MIT. Y fijaros qué vieron los investigadores. Lo tenéis ahí en la imagen. Cuando estaba el alumno en clase, la actividad cerebral del alumno, bajo mínimo. ¿No veis? Muy parecida a la actividad cerebral que tenía cuando estaba tumbado en el sofá de su casa viendo un programa de televisión americana. Sin embargo, cuando el alumno se encontraba en el laboratorio realizando una práctica, él la realizaba, o cuando estaba realizando un proyecto personal o un trabajo cooperativo con otros compañeros que le entusiasmaba, la actividad cerebral se incrementaba mucho. Es solo un estudio, pero nos sugiere muchas cosas. Y fijaros, ahora comentaba la importancia del desarrollo de las tecnologías de visualización cerebral que nos permiten analizar el funcionamiento del cerebro realizando tareas cognitivas muy parecidas a las que los alumnos realizan en el aula. Fijaros qué maravilla. Aquí tenemos un niño leyendo a Harry Potter. Las regiones cerebrales más activas del cerebro de este niño no quiere decir que el resto de regiones no se activen, que también se activan. ¡Wow! Menuda sinfonía cerebral. Y fijaros qué maravilla. Cuando la música nos emociona, fijaros qué cantidad enorme de regiones cerebrales se activan. Maravilloso. O, por ejemplo, en la imagen de la izquierda se muestra en azul las regiones más activas del cerebro de una persona cuando realiza cálculos exactos, operaciones aritméticas básicas. Sin embargo, en la imagen de la derecha se muestra en amarillo las regiones más activas cuando esa misma persona realiza cálculos aproximados, estimaciones. Se activan regiones diferentes. ¡Qué sugerente! Porque en la escuela, ¿qué es lo que predominan? Los cálculos exactos, los problemas con soluciones únicas. Sin embargo, en la vida real, cuando tenemos que resolver un problema, tenemos múltiples formas de hacerlo.
Qué maravilloso ejemplo de plasticidad cerebral, porque nuestro cerebro es tremendamente plástico, cambia continuamente como consecuencia del aprendizaje. Se han identificado las regiones que intervienen en el procesamiento de la lectura. ¿Qué es lo que ocurre en el caso del niño disléxico? Pues que no se activan estas regiones de forma adecuada. Se han identificado. Sin embargo, con un entrenamiento en pocas semanas, en este caso con un programa informático que se llama Fast Forward, se ha encontrado algo parecido con GraphGame y similares. Fijaros, en pocas semanas, ¿qué es lo que ocurre? Las regiones previamente disfuncionales del cerebro de este niño disléxico mejoran. Esto es plasticidad cerebral. Y tiene muchas implicaciones educativas, porque lo que nos está sucediendo es que debemos esperar la mejora de todos nuestros alumnos. ¡Qué interesante! Fijaros, cuando en el laboratorio se muestran imágenes a los participantes que corresponden a contextos emocionales diferentes, neutros, negativos o positivos, se activan también regiones diferentes del cerebro. Ante contextos emocionales neutros, se activa el lóbulo frontal, la sede de las llamadas funciones ejecutivas, esas que nos permiten tomar decisiones, planificar, las que nos hacen humanos realmente. Sin embargo, ante contextos emocionales negativos, se activa la amígdala, ese sensor, ese detector de miedos, de temores. Pero ante contextos emocionales positivos, se activan regiones cercanas al hipocampo. El hipocampo seguramente os suena, es una región del cerebro que interviene en los procesos de memoria y aprendizaje. ¡Qué sugerente! ¡Qué importantes son los climas emocionales positivos para facilitar el aprendizaje! Y en la práctica, pues ya lo sabéis, ¿qué significa esto? Un entorno en el que el alumno no tiene miedo a equivocarse, donde se coopera, donde es un protagonista activo del aprendizaje y donde las expectativas, tanto del alumno como del profesor, son siempre positivas. El otro concepto se ha identificado como un elemento imprescindible para el aprendizaje. Y fijaros, qué importantes son las emociones en el aprendizaje. Este metaanálisis, en el que han intervenido más de 200 escuelas, en el que han participado 270.000 alumnos de todas las etapas educativas. ¿Qué se ha comprobado cuando se integran los programas de educación socioemocional en el aula? Pues que por una parte se mejoran las competencias emocionales. Hay una mejora a nivel conductual del alumno, pero no solo eso. Fijaros qué interesante. Hay una mejora en promedio del 11% en el rendimiento académico del alumno. Es decir, no podemos separar lo cognitivo de lo emocional. Y fijaros si importantes son las emociones, también muy importante la atención. Es muy importante suscitar la curiosidad, despertar las emociones para facilitar la atención. Sin atención no puede haber aprendizaje. ¿Y qué nos dice la neurociencia al respecto? Que no podemos hablar de una única atención, que además la atención es un recurso muy limitado. Los niños y adolescentes no pueden mantener la atención por periodos de tiempo mayores 10, 15 minutos seguramente. Fijaros que existen diferentes redes atencionales que activan también regiones concretas del cerebro. Por ejemplo, existe una red de alerta que se activa cuando el alumno se sorprende ante ese suceso inesperado en el laboratorio o ante ese reto inicial planteado por el profesor en el aula. O una atención orientativa de foco variable. Qué importante también en el aula que los profesores nos movamos, cambiemos el tono. Y hay una atención todavía más importante, que es la atención ejecutiva, asociada a los procesos de regulación emocional. No podemos separar lo cognitivo de lo emocional. Esta atención es la que aparece cuando, por ejemplo, el alumno está intentando seguir el hilo de la explicación del profesor o está concentrado intentando resolver un problema inhibiendo estímulos irrelevantes. ¿Y sabéis qué interesante? Se puede entrenar esta atención ejecutiva. Se ha comprobado que existen diferentes métodos para mejorar esta atención ejecutiva que interviene tanto en lo académico como en el desarrollo personal. O a través de videojuegos específicos, o a través del ejercicio físico, que es importante, es para mejorar la concentración durante las tareas, o a través de técnicas como el mindfulness. Se ha identificado que a través del entrenamiento continuado en este tipo de estrategias mejoran regiones concretas del cerebro que intervienen en los procesos atencionales y también asociadas a las emociones positivas. Emociones, atención, memoria y aprendizaje. No podemos separar la memoria del aprendizaje. Ahora bien, existen diferentes tipos de memoria.
Y debemos optimizar esos diferentes tipos de memoria utilizando los recursos adecuados. Se sabe que existe una memoria implícita asociada a los hábitos, a la práctica continua. Un niño, como aprende a escribir, practica. Pero luego existe una memoria explícita, que es la que predomina en el aula, asociada a hechos, datos, sucesos autobiográficos, que requiere otro tipo de enfoques, más relacionales, que fomenten la metacognición, la reflexión personal del alumno. Las ciencias cognitivas están mostrando que las estrategias que normalmente han utilizado los alumnos para estudiar, de lectura, de estudio, técnicas memorísticas, subrayados, no son las más adecuadas. Y que seguramente es mucho más importante espaciar el estudio, hacerse preguntas sobre lo que se está estudiando, analizando. La metacognición es imprescindible. Y fijaros que hemos hablado de emociones, atención, memoria, y en la práctica, ¿qué estrategias están en consonancia para optimizar estos factores tan importantes? Pues os planteamos algunas metodologías que están en consonancia con la neuroeducación. Por ejemplo, el ejercicio físico. El ejercicio físico es bueno para el corazón, pero también es bueno para el cerebro. Niños y adolescentes que practican deporte tienen volúmenes del hipocampo mayores. Y hemos quedado que el hipocampo es una región del cerebro que interviene en los procesos de memoria y aprendizaje. Y fijaros lo que ocurre cuando se les hace a niños de 11, 12 años correr durante 20 minutos una actividad aeróbica de intensidad moderada. Después de estos 20 minutos, a estos niños se les hace resolver pues, toda una serie de tareas académicas relacionadas con la comprensión lectora, la ortografía o la aritmética. Estos niños obtienen mejores resultados en estas pruebas que no los que han estado los 20 minutos en una situación pasiva. Fijaros qué importante es el movimiento para el cerebro y para el aprendizaje. Y si es importante la educación física, también el juego. Un mecanismo natural, arreglado genéticamente, en el que confluyen placer, emociones, recompensa. Cuando se ha analizado en el laboratorio el cerebro de personas jugando, ¿qué se ha comprobado? Es que con una atención externa, no interna, lo cual es muy interesante para el aprendizaje. En la práctica está claro que integrar el componente lúdico en determinados momentos es muy útil, pero seguro que os suena esta experiencia. Esto es una auténtica experiencia de gamificación en el aula. ¿Os suena? El aprendizaje basado en zombies. Un profesor crea una historia apocalíptica de zombies en la que los alumnos, para sobrevivir, necesitan conocer el territorio. A través de la historia y del cómic, los alumnos van aprendiendo geografía. Este es un ejemplo clásico de gamificación. Hay muchísimos. La práctica gamificar es algo más que integrar el juego en determinados momentos de la clase, sino en una unidad didáctica, en un trimestre, o en un curso entero. Pero claro, para gamificar, primero hay que identificar los objetivos de aprendizaje, por qué queremos gamificar esa unidad o ese curso. Por supuesto, crear la narrativa, la historia, y a partir de ahí integrar las dinámicas y las mecánicas del juego correspondientes. Y si es neuroeducativa la gamificación, también os sonará el Flipped Classroom. En este caso es un ejemplo en la universidad, pero se puede aplicar en cualquier etapa educativa, especialmente pues, en las etapas superiores. Es un uso interesante de la tecnología, se invierten los papeles. Los alumnos, pues en casa, visionan el vídeo correspondiente a su ritmo. Es una forma interesante de atender la diversidad en el aula sobre los contenidos curriculares, y cuando llegan al aula, pues se les plantea toda una serie de retos, proyectos, principalmente cooperativos relacionados con esos contenidos curriculares. Y qué importante también la creatividad, una competencia básica en los tiempos actuales. ¿Y qué dicen los
los estudios al respecto. Fijaros qué interesante. Momentos antes de que aparezcan estas ideas repentinas, súbitas, estos insights, será un estado de relajación cerebral. ¿Y qué interesante es esto? Hay que explicárselo a los alumnos, porque muchas veces, cuando estamos bloqueados ante la resolución de un determinado problema, seguramente la mejor estrategia no es seguir perseverando en el mismo, sino aparcarlo. Realizar otra tarea, ejercicio físico, incluso dormir. ¿Por qué? Porque existen unos mecanismos cerebrales inconscientes que siguen trabajando en el problema. Y cuando nos levantemos de esa siesta, dispondremos de más información seguramente para resolver ese problema. ¡Qué interesante! Y en la práctica, ¿qué se ha comprobado? Que es muy útil para optimizar la creatividad. Pues lo que vamos a ver durante todas las jornadas, los proyectos. Así comienza una unidad didáctica de matemáticas dedicada a la optimización. Con una pregunta abierta. ¿Por qué esta tableta de chocolate tiene esta forma de prisma triangular? Este es un proceso de indagación, requiere más experiencia para los alumnos. En la investigación, los alumnos, claro, esto se va guiando a través de preguntas que genera el propio profesor o los alumnos, que vayan, pues, que analicen otro tipo de superficies, volúmenes, que hagan un pequeño estudio en el supermercado sobre los ingresos, costes de las diferentes tabletas. Es un ejemplo. Y otro ejemplo, las artes. ¿Cómo aprenden los niños a descubrir el mundo que les envuelve? Pintando, cantando, bailando, jugando. Todas las artes son maravillosas. Ya lo hemos visto al principio. Cómo se activaba el cerebro ante música que nos emociona. Pero muy interesante es integrar las actividades artísticas en los diferentes contenidos curriculares. ¿Queréis que os ponga algunos ejemplos reales? La profesora de inglés le pide a sus alumnos que hagan una recreación teatral de la obra Romeo y Julieta, por supuesto en inglés, pero con un final diferente, que se lo inventen. La profesora de historia pide a sus alumnos que, utilizando una melodía popular, escriban los sucesos más relevantes de la Revolución Francesa. Y el profesor de matemáticas pide a sus alumnos que escriban unas estrofas donde relatan los pasos que tienen que seguir para aplicar un determinado teorema. Esto es integrar las actividades artísticas en los contenidos curriculares. Y si la creatividad es una competencia básica en los tiempos actuales, también lo es la cooperación. Sabemos que somos seres sociales. Los bebés a los pocos minutos son capaces de imitar determinados gestos de los padres. Con pocos meses muestran conductas altruistas y recogen un objeto que se le ha caído a un adulto. Está claro que con 3 años se vuelven más selectivos respecto a quienes ayudan. Pero si somos seres sociales, lo lógico es cooperar en el aula. Fijaros en el laboratorio cuando se ha analizado el cerebro de personas cooperando, por ejemplo, el dilema del prisionero, que se ha comprobado que al cooperar se activa el sistema de recompensa cerebral, el que realmente nos motiva y nos incita a repetir las acciones, imprescindible para el aprendizaje. Pero está claro que cooperar es más que colaborar o trabajar en equipo. Está este componente empático tan imprescindible. Por lo tanto, para que la cooperación funcione en el aula, ¿qué se ha comprobado? Que son imprescindibles los programas de educación socioemocional. Se les enseña a los alumnos toda una serie de competencias basadas en la solidaridad, la responsabilidad, la aceptación de la opinión discrepante, etcétera, etcétera. Y ya cuando van adquiriendo estas competencias, pueden empezar a cooperar a pequeña escala. Luego ya podrán pasar a gran escala. Está claro que los estudios longitudinales lo que nos indican, fijaros, en el que han participado miles de adolescentes y donde se ha encontrado una correlación positiva entre las relaciones personales entre los alumnos y el rendimiento académico, sobre todo en el trabajo cooperativo, no en el competitivo o en el individualista. Y fijaros qué ejemplo tan maravilloso de proyectos cooperativos a gran escala. El aprendizaje-servicio, aprender haciendo un servicio a la comunidad, seguramente lo conocéis. Maravilloso, se puede aplicar en cualquier etapa educativa. Maravillosa forma de vincular el aprendizaje a situaciones reales y hacer participar no solo a toda la comunidad educativa, padres, profesores, alumnos, sino también a las entidades sociales, por ejemplo. Campaña de donación de sangre, ayuda en la construcción del albergue, se puede utilizar en cualquier etapa educativa. En esto consiste realmente el
aprendizaje. Y es que enseñar y aprender deben ser experiencias felices. Entendemos que conocer cómo funciona el cerebro facilita este proceso. Y en la práctica, emprender, sí, con cerebro, pero también con corazón, porque queremos educar a buenas personas. A partir de ahora vais a escuchar toda una serie de proyectos maravillosos que están construidos, tanto por alumnos como por profesores, todos ellos entusiastas y vocacionales, con mucho cerebro, pero también con mucho corazón. Muchas gracias.